Hace 1000 años, en un monasterio al norte de la península ibérica, un monje, de los que se dedicaban a copiar libros, manuscritos, empezaba a hacer unas anotaciones en los márgenes de un texto que hablaba de una homilía en latín. Como eran explicaciones para el pueblo, usaban un latín alejado del vulgar. O sea, era vulgar, era alejado del culto. Eran unas anotaciones en el idioma de la calle, un idioma que hablaba el pueblo. Estas explicaciones se llamaban glosas y este monasterio era San Millán de la Cogolla. En ese entonces pertenecía al Reino de Navarra, pero hoy pertenece a la provincia española de La Rioja y es Patrimonio de la Humanidad. La página 72 del Códice 60 se convertía así en las primeras palabras escritas en español y hoy la cuna del español. Están incluidas dentro de la Real Academia de la Historia y en 1911 se analizaron para situar ahí el origen del español. Este monje se convertiría así en el primer escritor del español actual. Después vendría una larga historia de literatura y de palabras que compartimos hoy más de 500 millones de hablantes, el 6.7% de la población de todo el planeta. 1000 años después, en un día como hoy, en un sitio como este, estamos a punto de comenzar una plática en este idioma. ¡Qué dicha! Comenzamos. Una noche Nasrudin lavó su ropa y la puso a secar en el jardín. A la mañana siguiente la ropa había desaparecido. La había robado un ladrón. Al instante Nasrudin se arrodilló en el suelo y le dio las gracias a Dios efusivamente. ¿Cómo?, le dijo su mujer. ¿Te roban la ropa y todavía le das gracias a Dios? Pero desdichada, le contestó Nasrudin, ¿no ves que yo podría haber estado adentro? Soy Pablo Boullosa y estoy adentro de la dichosa palabra. Padrísimo el Nasrudin, amigo de mis hijos desde la infancia. Fabulosas historias orientales estas, Pablo, qué padre. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta, decía André Novoa. Soy Germán Ortega Chávez, aquí también tratando de contestar a sus preguntas. Buenas noches. Dice Eduardo Torres, un personaje, un profundo pensador inventado por Augusto Monterroso, que llevar un diario es un ejercicio y un placer espiritual que no practican ni gozan aquellos que no lo llevan. Cuando el pensamiento no vale la pena, debe apuntarse en un diario especial de pensamientos que no valen la pena. Soy Eduardo Casar, esta es La Dichosa. Y yo soy Laura García y esto está a punto de comenzar. Y comenzamos con las respuestas de una pregunta que se lanzaba hace un par de horas en las redes y que hacía una petición muy peculiar que ustedes han contestado con bastante ingenioso. Inventa 2 o más mandamientos del lector. Por ejemplo, leerás El Quijote por encima de todas las novelas, ni más ni menos. Eso es un mandamiento, que es una sugerencia aquí de parte de esta mesa, pero llegaron algunas muy chistosas. Como por ejemplo, chicos. Dice aquí Patricia Rubio, jamás irás a dormir sin haber leído por lo menos una página. Dice Viral, no pensarás que el libro es aburrido porque no tiene dibujitos. Salvador Chacón dice, santificarás las ferias del libro. Que tienen mucho de fiesta, sin duda. Tengo una de Jesús Perales que dice, cargarás contigo siempre un diccionario de la lengua española. Muy bien dicho, Jesús. Y serás fiel a los libros e ignorarás las pantallas, dice Javier Solís. También, buena indicación ahí.
Muchísimas gracias por participar con nosotros. Las vías de comunicación se encuentran siempre abiertas, pero en este momento además se encuentran atendidas. Aquí tenemos una de sus preguntas, esta de parte de Yolanda de la Torre, que nos pide hablar de Rubén Darío. Por Dios está muy santo. Grande. El señor está escribiendo una tesis. Yo estoy con una Casi. tesis. Sí, con una tesis, Darío, ¿no? mira qué suerte. No, lo que pasa es que, bueno, y les aviso a quienes nos escuchan que el Fondo de Cultura ha publicado últimamente, varias cosas de Rubén Darío. Por ejemplo, sus cuentos recopilados, por ejemplo, su autobiografía. Es una biografía realmente muy interesante, la de Rubén Darío, porque Darío, digamos, fue la cabeza del movimiento modernista, y yo diría que es tan importante Darío como Cervantes para la lengua española. Incluso la Asociación de Academias de la Lengua ha publicado una muy buena antología de Darío, ¿sí? Dedican este tipo de libros uno a Cervantes, otro a García Márquez, tienen Pero otro a Neruda. más que una antología, son un par de libros reunidos. Sí. Lo que hicieron de Darío. Lo de la academia. Sí, ¿no? sí. Y realmente, bueno, lo que él hace es indudablemente que basado en una tradición, como que la sintetiza una tradición de la poesía en lengua española con todos los ingredientes, las nuevas visiones que tenía la poesía francesa, básicamente. Es decir, reconcilia a la madre patria y la madrastra cultural, ¿sí? A España y a Francia en una nueva manera de ver el lenguaje, de sentirlo. El modernismo lo que hace es volver la atención muy minuciosamente hacia las capas sonoras, imaginativas del lenguaje, hacia la materialidad del lenguaje. Lo que hace el modernismo es realmente una revolución extraordinaria, que influye a los escritores españoles. Por eso algunos hablan de la reconquista de la lengua española por parte de Rubén Darío, que bueno, nació en un pequeño lugar de Nicaragua, ¿no? Pero bueno, su obra influye a la poesía en lengua española en general, en su totalidad, ¿sí? Rubén Darío era realmente un fenómeno. A los 20 años publica su libro Azul, que es un libro que consta de poemas y cuentos. Eso ya es una buena novedad, Sí. ¿sí? Y cuando él escribe eso, cuando él publica eso, que tiene 20 años, él ha escrito más de 500 poemas. ¿Sí? Es decir, es un muy buen ejemplo de cómo la escritura es algo que se logra con un ejercicio tenaz y continuado, ¿sí? Con una gran disciplina, ¿no? Entonces, Darío realmente es una lectura que todos deberían hacer. Muchos tienen versos de Darío en la cabeza que no saben que son de Darío, ¿sí? El varón que tiene corazón de lis, cada vez que Pablo Bullosa prueba sus micrófonos, comienza a recitar los motivos del lobo. Alguna vez lo dijimos juntos. ¿Te acuerdas? Alguna vez nos lo hemos echado a dueto, ¿sí? Y abarca registros amplísimos y sobre todo tiene una percepción de la sonoridad del español extraordinaria. Por eso Darío también, como es tan musical, a la hora de ser traducido, lo primero que se pierde en una traducción, digamos lo que se pierde más, es la sonoridad. Entonces pasa como con Verlaine. Uno lee a Verlaine en traducción y dice, pues ¿por qué será tan famoso? ¿Sí? Porque precisamente la música, el soundtrack de sus letras no se oye, ¿sí? En una traducción no se oye igual, no se oye bien, ¿no? Realmente Darío es... yo recuerdo una cosa, cuando muere Cortázar en el hospital, el libro que tiene, ¿sí? Es precisamente los poemas de Rubén Darío. Qué padre. Eso me llama mucho la atención porque, bueno, Cortázar fue alguien que manejó mucho precisamente esa sensoriedad del lenguaje, ¿no? Sí. Es lo que podría yo decir para abrir boca, porque hablar de Darío... Bueno, para aconsejar, desde luego, ¿no? Claro, sí. Y eso que dices de Cortázar está padre porque
Borges y Cortázar trataron de ser de alguna manera algo más independientes, ¿no? Más como cosmopolitas, y sin embargo, como dice José María Valverde, y que me encanta eso que digas al nivel de Cervantes, ¿no? Que mi abuelo decía siempre cuando hables de una gente así muy importante, ¿no? Ponte de pie, ¿no? Entonces, y decía de Rubén Darío, ¿no? Decía, era un Borges tipo lo llamaba el libertador, ¿sí? Es decir, el elogio de Borges a Darío es extraordinario. Sí, y es que prácticamente los mismos españoles posteriores, Unamuno al principio se resistió, pero trataron algunos de no de tomarlo tanto, pero fue inevitable que todos los escritores posteriores de la misma España se vieran influidos por el mismo Rubén Darío. Sí, que para que algo pegue como así, dices tú, las es dos. porque hay tierra fértil para que pegue. Es decir, había esas necesidades. Es también la época en la que el escritor se profesionaliza. ¿Sí? Realmente comienzan las cuestiones de derechos de autor. Ya no es un amigo de las letras, sino es una profesión. Decía Rubén Darío que él sacaba del cerebro para sus lujos. ¿Sí? Sacaba de lo que escribía para todas sus cuestiones, ¿no? Para sus mantenimiento. A mí me gustaría decir unos versos de Rubén Darío porque los volví a leer con cuidado y aprovechar para enviar un saludo a mi tía Rosa María Velázquez, que fue quien me dijo que tenía que leer este poema nuevamente, ¿no? Además viene bien con la dichosa palabra porque comienza así. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. Y el dolor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Muy bien. ¿No? Ahí está lo de la musicalidad. Sí. Es que es Y una sufrir especie... por la vida y por la sombra y por... Ahí está el bloque musical. Pero es que es Incluso una si es lento, rima, claro. es una rima súper audaz. O sea, Súper rimar en audaz. y por, o sea, eso es de una audacia cosa, inusitada. No se había visto antes en la literatura española que alguien hiciera esas cosas. Además es una especie de soneto como trunco cuya forma ha sido como llevada al extremo, ¿no? Está lleno de cosas. pues de cosas extraordinarias, ¿no? Sí, fantástico. Y qué bonito ahorita lo que decías, porque también en el poema que acaba de recitar Pablo, se nota esta cuestión que los escritores latinoamericanos que tenían como la meca ir a París, ¿no? Y que muchos decían que historiadores de la literatura que a lo mejor hubiera sido más enriquecedor haber ido a Madrid y no a París, pero París pues era en ese momento, aquí en la época porfiriana, era como el non plus ultra de la cultura y del arte y todo, y que realmente lo que los llevaba a ver París tenía más que ver con el parnasianismo, incluso con los poetas malditos, ¿no? Y que hay algo siempre de sombrío, de nostálgico, de doloroso, en este modernismo, y como en el poema, pero a la vez de aliento, de nueva vida, de esperanza, de vitalidad, ¿no? Que notamos en este poema y en tantos otros. La esperanza que tiene nuestro público, sin duda alguna, es que les demos ya la dichosa definición para que empiecen a poder sellar todos los libros que tenemos sobre esta mesa, que son muchos y muy buenos. Obra teatral de ambiente y personajes populares, generalmente burlesca. También se dice así a la situación o suceso ridículo, grotesco o tragicómico. En algunos países, recriminación airada. Es un diminutivo de una palabra de poco uso que designa la grasa o sebo de los animales o la suciedad que se acumula en la ropa por el roce con el cuerpo. Esa larga definición tiene un nombre y ustedes nos lo pueden decir ahora por Twitter, por Facebook, por correo, por teléfono. ¿Qué libros tenemos? Bueno, tenemos este clásico de la novela española y de la novela en español, que es La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, muy recomendable. Fue publicado por Conaculta, pero es una
cortesía naturalmente de la Secretaría de Cultura. Y también tenemos, como es costumbre, una suscripción anual a la revista Este País. En portada se destaca un artículo muy bueno de Rodrigo Medellín, escrito junto con Clementina Equigua sobre los murciélagos y los agaves. Rodrigo Medellín es ahora le llaman a veces el hombre murciélago, porque hay un documental muy bueno de él en Netflix sobre la interacción entre los murciélagos y los agaves, se los recomiendo Qué mucho. buenísimo. Batman. Batman. Rodrigo entendernos. Medellín. Es fantástica su historia, ¿no? Y para ustedes también de este pues, importantísimo representante de las letras brasileñas, un clásico es Machado de Asís, estas memorias de Brás Cubas para ustedes. Es una publicación de Sexto Piso. Tiene unas ilustraciones muy buenas de Mariana Río. Qué padre. Y tenemos una publicación muy recomendada de Cristina Rascón Castro, escritora sinaloense, publicado por Conaculta en Nitro Press, se llama En Voz Alta. Pues en voz muy alta vamos a mandar, creo que a un corte, si no nos dicen lo contrario, porque es momento de hacer, ¿cómo era? Un paréntesis. No se vaya. Continuamos aquí en la dichosa palabra. Tenemos muchas preguntas de ustedes y vámonos, si les parece bien, con esta de Esteban Ospina, que nos pide que hablemos sobre literatura del fútbol o literatura sobre el fútbol. Órale, Ahora te Esa es toca a tu ti. cancha, no tu territorio, tu cancha. la pelota directa. Vamos a bajar este balón. El esférico. Ándele, Te toca el Fíjate que- esférico. Llama mucho la atención porque parece que la literatura, el deporte en general y la literatura no establecen puentes y parece que si a uno le gusta una cosa no le puede gustar la otra y hay mucho reclamo luego de, ay, es que el deporte no te aleja de los libros. Y yo creo que se pueden escribir bien de todos los temas. Es decir, el que escribe bien basta que tenga una historia, la cuenta y puede ser sobre un tema en concreto o utilizando un escenario diferente. En este caso puede ser el fútbol, un equipo de fútbol, un futbolista, una cancha o como fondo mundial, como en muchos casos eso. Y luego hay otra cosa, que son las crónicas. Que la crónica deportiva me parece que es algo que se dejó de cultivar bien y que había grandes cronistas y que consiste en hacer como una especie de recuento en el minuto a minuto contando qué está pasando en un partido, en una cancha, en lo que sea. Y hay grandes cronistas, o había grandes cronistas, hoy se han perdido un poco. Por ejemplo, Pérez Gay está haciendo grandes cosas ahora para seguir un poco el día a día de este Mundial de Rusia. Y es de los pocos que destacan un poco porque lo que hacen es una especie como de metáforas, casi de poesía, hablando de un partido de fútbol que puede ser lo más analítico y lo más, ¿no? A lo mejor también cuando no había tanto la tele, que se narraban los toros y los partidos nada más en radio, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor tendría que haber mucho más ingenio Totalmente, y mucho más... pero es muy rico cuando uno ve un partido ver cómo lo ha visto alguien que sabe escribir, porque ahí es donde le pones una serie de palabras, de cosas que tú dices, le pasó el balón, pase, gol. No. Y el otro se da cuenta, hay una lectura que te va moviendo y hay una riqueza de vocabulario que uno no pensaría que puede estar asociada con el fútbol y que me parece que es bastante interesante. Por supuesto, hay biografías de futbolistas, la de Di Stéfano, que es Gracias Vieja, refiriéndose no tanto a su madre, sino a la pelota. Es una de las más renombradas. Ahora la de Zlatan Ibrahimovic es una también de las más famosas y bien escritas, porque además ahora están buscando a gente que escribe muy bien para contar esa historia de tal manera que sea un libro, en este caso una biografía, pero bien hecha. Hay, por supuesto, ficción. Y digamos que en México hay buenos exponentes. Por supuesto, estamos con Juan Villoro, que Sí, que ha escrito cada 3, ¿no? mundial escribe 4 algo. libros, Sí. 3 o 4 libros. Dios es redondo, Sí. etcétera, etcétera. Eduardo Galeano. Que bueno, a dicen que veces es la Biblia, Hay ¿no? gente que lo conoce únicamente por sus escritos de fútbol, más que por sus novelas, escritos y ensayos, que a mi modo de ver pueden ser incluso más importantes, pero se han puesto más famosos. Fontana Rosa podría ser otro de esos, Rocagliolo, Santi, que él es peruano y que también hay grandes cosas, pero luego hay este tipo de
escritos que yo creo que más o menos han hecho todos en algún momento diciendo que les gusta o que les disgusta el fútbol. Porque Humberto Eco odiaba el fútbol y lo hacía notar cada mundial que había, cada vez que había una temporada de calcio. Él escribía diciendo que odiaba el fútbol. Borges, que decía que el fútbol era popular porque la estupidez era popular. Y sin embargo, ¿Calcio hizo... es fútbol? Calcio Calcio es, en la liga italiano. en... Es exactamente la palabra fútbol, Sí, es calcio. sí. Borges hizo con Bioy Casares, por ejemplo, un cuento que tenía que ver con una crítica que hacía del fútbol, en lo que se estaba convirtiendo el fútbol. Es decir, en su crítica había una serie de escritos que iban muy de la mano. Y luego, por supuesto, hay grandes ensayos hablando de cómo se mueve la economía con el fútbol, cómo funciona la política, por ejemplo, dentro del fútbol y cómo se han mezclado muchas veces estas dos disciplinas, por así decirlo, y cómo una ha influido o ha impuesto sobre la otra. Y hay blogs. Yo quiero ahora, dentro de todos los que he estado ahora mirando, porque ha habido muchos, desde luego, hay uno que está hecho en México, que me parece que es fascinante, porque se llama Falsos Extremos. Está dentro de un blog que se llama juanfutbol.com y que es obra de Luis Muñoz Oliveira y que me parece que es una yo acabo de leer un extraordinaria. libro de él buenísimo, se llama El es oficio, sobre un ensayo sobre la tolerancia. Tiene un título... el no sé oficio si- de la venganza o algo así. No, es sobre la tolerancia. Tiene un libro sobre la humillación que quiero leer, pero el que acabo de leer es un ensayo sobre la tolerancia. Pues Buenísimo. Luis, que es más pambolero que nadie. Juan Muñoz, ¿dices? Punto Oliveira. Juan. No, Juan Luis. Fútbol. Juan Fútbol. Es el, digamos, Juan. el portal donde están subidos. Y ahí lo que hace es que cada día del Mundial sube una historia escrita por un escritor. No es periodista, no necesariamente pambolero, sino que escribe un cuento que va ligado o no con la jornada futbolera, pero está Paulette Honguidut, por ejemplo, está Fadanelli, está Ortuño, está Diego Rabasa, está el propio Oliveira. Es decir, hay una serie de... y se van turnando, no sé si es un día cada uno, pero desde luego cada día hay un texto y se van colgando ahí. Empezó en el 2010, en el Mundial de 2010, y ahora se va a seguir. Eso podría ser uno. Andrés Newman tiene otro blog también que habla mucho de fútbol, donde aquí, ahora que está el Mundial, se están subiendo esos textos que tienen que ver con una visión diferente, a lo mejor sí con una afición, por supuesto, y un interés y una pasión, pero sobre todo lo que quiero destacar es que está bien escrito. Entonces, el que quiera escribir algo, el que... Por supuesto, hay documentales, series, películas que tienen que ver con fútbol, que todas tienen un guión, ¿no? Y todas han tenido que ser escritas. Y hay, pues no sé, desde Alberti, por ejemplo, tenía una oda a un portero húngaro que pues, le fascinaba y entonces le dedicó un poema. Y Eduardo leyó el otro día algo... La del guardameta de Miguel Hernández, ¿te acuerdas? ese también, bueno... Camilo José Cela, premio Nobel, tiene 11 cuentos sobre fútbol y son 11 cuentos tal cual que hablan de diferentes Ahora, esta pasajes. idea de que el deporte y la literatura están como, digamos, como divorciados en nuestro tiempo, pues habría que recordar que no lo estaban en un principio, al menos en la cuna de nuestra cultura, que sería Grecia, ¿no? En Grecia tenías, pues, no sé, todas las odas de Píndaro estaban dedicadas a los atletas, ¿no? Estaban originalmente dedicadas a celebrar los triunfos atléticos. Y bueno, pues si te vas todavía más atrás a Homero, pues hay partes de Homero donde se juegan, donde hay celebraciones, donde hay juegos para celebrar cosas y se habla muy bonito de eso. La propia guerra, pues yo creo que ha sido sustituida hoy por el fútbol, esa es mi teoría. Pues la guerra está también en la cuna de nuestra literatura épica. Entonces yo creo que hay ahí muchas relaciones. Bueno, luego hay escritores que han sido futbolistas. Camus, sin ir más lejos, Claro. era portero. Nabokov era portero. sí. Marguerite Duras. Camus era portero porque era muy bueno, según dijo, era muy pobre. Y en su casa En lo Argelia, regañaban sí, si sí. se gastaba los zapatos. Entonces la posición donde menos se gastaba los zapatos, es cierto, era Pobre como Camus. portero. Como sí, portero. pues, Ahora, ya- yo creo que respecto a lo que dice Pablo, lo que dices, a lo mejor puede ser, estoy especulando, que en la antigüedad griega todas las cosas, todo tenía de alguna manera ciertas connotaciones religiosas. Sí, claro. Entonces, los juegos eran religiosos. Los juegos eran religiosos, eran alrededor de estos centros religiosos, ¿no? Estas sí, sí, competiciones, los juegos píticos, los juegos olímpicos, los juegos délficos, ¿no? Los juegos de corintios, ¿no? Y probablemente
el hecho de que haya habido esa conexión religiosa pues les daba una importancia. Y a lo mejor ahora que vivimos en esta cultura, ¿no? de cajoncitos, ¿no? de separaciones, a lo mejor la gente ha desconectado que todas las cosas son interdependientes y que la cultura toda es interdependiente, ¿no? Y que todo está conectado y una cosa se genera con la otra. Entonces probablemente el fútbol y muchos de los deportes se han visto por cierta élite intelectual como no importantes, diga el caso de Borges o lo que sea. Pero aún así escribió sobre ello. Claro, como algo que no tiene importancia, que no tiene trascendencia. Sí, pero actualmente, precisamente programas como de ida y vuelta y estas discusiones y las publicaciones realmente ya están apagando ese divorcio. Yo creo que están creando puentes y eso es muy, muy interesante. Quería nada más añadir de Marguerite Duras que una vez le encargaron una entrevista a Platini y entonces ella, pues muy propia, se la hizo muy, muy profesional y Platini no tenía ni idea de quién era Marguerite Duras. Y cuando murió Marguerite Duras, Platini le escribió un texto muy bonito diciendo ya sé quién eres, ya me enteré y ya te leí. Pero lo hizo hasta que se murió. Pero sin duda creo que hay unas historias ahí bien padres y desde luego pues leer hasta encontrar lo que merece la pena. Critchley, Foer. O bueno, la colección de cuentos Sánchez, de Valdano, cuentos Valdano, de por fútbol. Platini es Platón en futbolísticamente Es un platito hablando. chiquitito. Sí, sí, está bueno. Por eso dicen que la venganza es un Platini que se sirve. Vamos a ofrecerles la definición de esta noche. Las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para llevarse algunos de los muchos libros que vamos a obsequiar como todos los programas. Obra teatral de ambiente y personajes populares, generalmente burlesca. Situación o suceso ridículo, grotesco o tragicómico. En algunos países, recriminación airada, a veces te lo arman, digamos. Diminutivo de una palabra de poco uso que designa la grasa o sebo de los animales o la suciedad que se acumula en la ropa por el roce con el cuerpo. Por ejemplo, aquí, en las mangas o en el cuello. Libros. Bueno, en esta recopilación, que es una introducción, selección, notas y apéndice del gran maestro Miguel León Portilla de Teotihuacán a los Aztecas, esta antología de textos de nuestra UNAM, de nuestra alma mater. Y tenemos la novela de Pablo Soler Frost que se llama Legión, publicada por Nieve de Chamoy, edición corregida y aumentada. Reedición, sí, mira, corregida y aumentada. Sí, porque es la cuarta edición. Mónica Brown, la editora de Nieve de Chamoy, la considera un clásico. A mí me encanta esa novela. Fascinante. Y hablábamos de Juan Villoro escribiendo sobre fútbol, bueno, pues también tiene una literatura infantil y juvenil bastante padre, y en esta ocasión, de la mano de Rafael Barajas, el Fisgón, el té de tornillo del profesor Zipper. Zipper, que es un personaje que pues ya tiene una saga casi en los libros de A la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica. Y en esta ocasión pues habla de aventuras que tienen que ver con islas, con desapariciones, con científicos, con amistad, y una gran lectura para los peques que ya están saliendo de clases. Bueno, el árbitro ha pitado el final de este primer tiempo. Vamos a un intermedio y regresamos después de 15 minutos o menos aquí a la dichosa palabra. Espero que sea menos. Penales. Bueno, yo soy Reyes Ramírez Santeliz, artesano de aquí de la Ciudadela, y vendemos artículos de varias partes de la República Mexicana. Entre esas tenemos este tompiate, que es del estado de Oaxaca, hecho a mano. El tompiate está hecho de palma y se utiliza para guardar queso de puerco. Manos arriba, esto es un asalto. Ahí, ¿Un minuto? Estás al Estamos aire. al aire. ¡Qué barbaridad! Si es que yo creía que era el medio tiempo, normalmente dura más el medio tiempo. Bueno, Te agarraron en la regadera del vestido. te agarraron en offside. todavía no habíamos salido ni siquiera a la cancha bien. Ya sonó hasta el himno, oye. Nos pregunta Olga Castro que si podemos hablar del paradigma narrativo de Walter
Fisher, que yo creo que todavía vive ese cuate, ¿no? No tengo ni idea. Sí, yo creo que sí vive eso es algo muy todavía. reciente. Sí, yo creo que Estar todavía vivo, vive. yo Sí, creo ha que de ser- también ha de estar vivo. Es un profesor que vive todavía, creo. Norteamericano de Iowa, creo. Sí, que yo es la Universidad realmente de sobre Iowa. él no sé nada. Pero, digamos, el paradigma narrativo es algo que él propone como para sustituir una idea del hombre. Otra vez, desde tiempos clásicos, y porque Aristóteles lo dijo, y sobre todo Porfirio definió al ser humano, Porfirio, el del árbol de Porfirio, definió al ser no, humano, Marías. no don Porfirio, aunque bueno, si lo conociéramos también le diríamos don Porfirio. Porfirio, el del árbol de Porfirio, definió al ser humano como un animal racional mortal. Me encanta eso de que le haya añadido lo de mortal, ¿no? Como si hubiera animales racionales inmortales, mortal, que me imagino que sería Dios el único. Pues, o sí, ¿no? los dioses O los olímpicos, dioses, ¿no? sí, seguro. Hermes, Sí. Hermes podría ser Exacto, un racional. animal racional No. inmortal. Inmortal. Inmortal porque viven en el corazón y en el Sí, porque además los pensamiento. dioses griegos se convertían en animales, o sea que Sí, alguien sí, nos sí. podría decir que esos dioses sí Bueno, eran pues a eso animales. se refería seguramente, Bueno, ¿no? ajá. Pero vaya, lo que quiere decir es que, digamos, siempre en Occidente al menos hemos tenido la idea de que el hombre lo que lo distingue es que es un ser racional, ¿no? Que en comparación con los animales somos seres racionales y así nos hemos autodefinido. Y este profesor contemporáneo lo que dice es que ese es como el paradigma racional y que debemos darnos cuenta de que es una ilusión, que en realidad el verdadero paradigma es el paradigma narrativo, que lo que realmente distingue al hombre es que es un animal o un ser narrativo y que no es la razón sino nuestras narraciones lo que nos hace humanos. Y además, bueno, hay muchos argumentos, yo escribí sobre eso en El corazón es un resorte, no me quiero repetir, pero hay muchos argumentos de cómo tomamos nuestras decisiones por lo general en base no a argumentos estrictamente lógicos, sino a coincidencias con nuestra historia o a Analogías. consistencia interna con las historias propias que escuchamos y cómo realmente es a partir de las historias que nos contamos cómo vamos tomando nuestras decisiones. Bueno, lo acabamos de ver en las elecciones, ¿no? O sea, más que decisiones racionales son decisiones que tienen que ver con historias que nos vamos contando o de O ahí surgen guiones. nuestras ideologías. Como que estructuras de guiones, ¿no? Que vamos a aprender como un guión. Pero Tú como pensando, guiones narrativos, es Narrativos, decir, claro, como- un guión como los guiones de cine o los guiones de teatro. O sea, que nos van Exacto. metiendo guiones, ¿no? Y esos guiones son los que nos hacen reaccionar o actuar de determinada Sí, manera. más que los argumentos lógicos. En el paradigma racional, pues sería para que te convenzan de algo, pues tendrías que partir de premisas estrictamente lógicas y seguir las argumentaciones Silogismos, sí. lógicas. Y realmente no actuamos así. Quizá nos gustaría actuar así. Yo digo que somos animales que tenemos la oportunidad De llegar a ser ser- racionales. De llegar a ser Pero eso es algo muy esporádico, ¿no? Y solo a veces lo logramos. En general, yo creo que tiene razón Fisher y somos más bien narrativos. Ahí Claro. tenemos otro mandamiento. Leerás el corazón es un resorte saliendo de este saliendo programa. de para- este programa. Ahora, yo, pues, yo un poco nada más lo que diría era que este paradigma ha sido criticado no criticado, más bien apuntado por algunos psicólogos que dicen que pues ya Jean Piaget, Abraham Maslow, Loevinger y muchos de los que hablaron, sobre todo Jean Piaget, de la evolución de la cultura humana y de cómo los niños van aprendiendo, que lo que dicen es que es como la segunda etapa, que ya se había mencionado, de que la mente primero empieza manejando imágenes, luego empieza creando argumentos, y que los niños por eso hay que contarles muchos cuentos, porque crean argumentos, y que luego ya empieza a manejar el pensamiento lógico, matemático, diríamos abstracto, ¿no? Lógico racional, que eso quiere decir la razón, que es Eso la es medida. puro Jean Piaget, Pero que eso es efectivamente. puro Jean Piaget. Entonces, que Jean Piaget ya decía que la mayor parte de la gente no llega totalmente a madurar la racionalidad. Entonces, que nos quedamos en el nivel narrativo. Entonces, un poco lo que diría Walter Fisher es que, en efecto, la mayor parte de los seres humanos, pues ninguno se queda en las imágenes, todos nos quedamos por el lenguaje en lo narrativo y no llegamos a lo racional. Entonces, que realmente somos más narrativos que otra cosa. Hay Sí. un libro que es Tiempo y Narración de Paul Ricoeur, Ricoeur se escribe, ¿no? Que precisamente lo que analiza es cómo nuestra conciencia, la conciencia humana del tiempo, es una conciencia narrativa.
Cuando a alguien le preguntamos quién eres, lo que hace es contarnos una historia. Claro. Nosotros somos seres constituidos por narraciones hasta cuando estamos dormidos, ¿sí? Nada más que ahí no controlamos a los personajes, ¿sí? Sí, es el problema. Pero somos dramaturgos nocturnos todos, ¿no? Todos, sí. Sí, bueno, vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Obra teatral de ambiente y personajes populares, generalmente burlesca, situación o suceso ridículo, grotesco o tragicómico. En algunos países, recriminación airada. Diminutivo de una palabra de poco uso que designa la grasa o sebo de los animales o la suciedad que se acumula en la ropa por el roce con el cuerpo. Leo rápido porque ya la hemos repetido, pero para los que ustedes puedan atinar, tenemos, Eduardo. Tenemos Poéticas del Nuevo Mundo, un libro de Jorge Telles que recibió el premio de ensayo que hace en el Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores. Un libro muy interesante en el índice, al menos, es lo que he visto. Y tenemos de un gran fan de la dichosa palabra, porque sabemos que nos ve mucho y que siempre nos está echando porras, Sergio Zurita, Aquí asaltan, de Ediciones Cal y Arena, que son una serie de textos, yo creo que narrados en primera persona, no sé si son todos autobiográficos, pero desde luego parecen que sí, porque habla de, por supuesto, de las pasiones de Sergio, que son el cine, la música, Bob Dylan está ahí, por supuesto, el teatro, y habla mucho de Scarlett Johansson, de Gal Gadot, es decir, está ahí. Y Springsteen, hay narraciones sobre quinceañeras y un texto sobre, ahora que andamos tan futboleros, sobre México 86 y bueno, como él compró boletos para todos los partidos en el Azteca. Te envidio mucho, Sergio, y mucho rock and roll y mucho de toros, cuando se inauguró el Poliforum. Es muy rico, muy sabroso y muy agradable leer a Sergio Zurita como si estuvieras tomando tu café con él. Bueno, si ahí asaltan, aquí la cosa está todavía más dramática. Tenemos ejemplares de una novela criminal. Como es una novela criminal, muchos ya nos morimos por leerla. Es el libro de Jorge Volpi que ganó el premio Alfaguara de novela este año sobre el caso Lorenz Cassés. Seguramente estará muy, muy interesante. Cortesía de la Cafebrería del Péndulo. Preguntamos a nuestro más allá si tenemos para una pequeña pregunta más. Bueno, esto fue el evento y viene el no evento ahorita. De tesitura, si tu voz que me punza como espina, si la busco cuando la luna está roja, cuando sangra, para insistir en que no hay más hoy que tú cantando, yo bien herida, el maleficio, si bailo desnuda y amarga en el grano de tu voz, ¿cómo es que de mañana me voy a trabajar? ¿Cómo? Y a mediodía apenas me acuerdo de tu voz. Eros una vez, Seix Barral. Soy Julia Santibáñez y soy escritora. Bueno. Y un encanto, hay que decir, Julia. Ese libro que estaba leyendo fue premio de poesía Mario Benedetti, en Uruguay. En Uruguay, sí. Y la edición es de Seix Barral. Además tiene muy buen título, Eros una vez en vez de Érase una vez. Sí, y Eros porque es bastante erótico el asunto. Sí, tiene lo suyo. Qué bien, ya que vamos a una pregunta que tiene también como su erotismo, de René Aro Fernández, que nos pregunta sobre la expresión el ombligo geopolítico del mundo. Bueno, muy erótico. Bueno, el ombligo tiene su... Yo creo que lo geopolítico ya le quita lo Gutiérrez. erótico al ombligo. Lo geopolítico fue lo que... Bueno, conviértelo en erótico, ándale. A ver, tú... Bueno, yo creo que la palabra geopolítico pues se usa más referida no tanto en sus raíces a la política de la tierra, sino a la política en el sentido de geografía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la geografía y la política, o sea, problemas sociológicos, culturales, étnicos, psicológicos. Entonces, si aquí
nos están diciendo que es una expresión usada por algunos historiadores recientes. Yo les recomiendo un libro, no sé si está en español, que se llama Civilizations, que la BBC de Londres iba a hacer un programa, no sé si lo hizo tampoco, yo nada más leí sobre él, sobre el libro, de David Olusoaga, que es una continuación de Civilización de Kenneth Clark. Es como la misma televisión británica ha querido hacer una continuación. Quienes están en esa continuación son Simon Schama y esta Mary Bird. Mary Bird. Y David Olusoaga. Ok. Son tres. Yo no lo he visto, no sé si ni siquiera si se ha hecho. Yo también no sé si se ha hecho. Pero ellos dos sí sé que estaban en ese proyecto. Pero ahí David Olusoaga comenta acerca del ombligo del mundo y de cómo se está moviendo el ombligo geopolítico del mundo. También muchos otros historiadores, el mismo Arnold Toynbee, el maestro Arnold Toynbee, siempre habló de cómo en la historia de la humanidad el ombligo geopolítico, o sea, donde había más peso de complejidad política, de poder militar, de creatividad cultural, de desarrollo tecnológico, pues obviamente al principio de la humanidad pues estuvo en el actual Irak y en lo que se llamaría la media luna fértil, ¿no? O sea, el terreno desde Egipto, Siria, Palestina y Irak, ¿no? Ahí estuvo como el ombligo del mundo, ¿no? El ombligo del mundo, y que luego ese ombligo empezó a generar, diríamos, como oleadas culturales, empezó a comunicar ese tipo de fenómenos que luego se reelaboraban en otros lados y que pues por un lado llegó hasta Creta primero, estoy hablando del tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Y que luego empezó a llegar pues a Irán, ¿no? A la India y hasta China, ¿no? O habrá surgido a lo mejor en China y en la India. Claro, como el himno nacional dice, pues si centro nada más hay uno, pero pues habría como tres ombligos del mundo en la antigüedad, ¿no? En el segundo milenio y primer milenio habría un ombligo que sería el más importante, el verdadero, en el cercano oriente, en el actual cercano oriente, otro en la cuenca del Indo, el norte de la India, y otro en China, ¿no? Y que luego surgirían otros dos centros, ¿no? Como ombligos del mundo, los dos corazones, que sería en Mesoamérica y en Sudamérica. Y un poco lo que también otro autor que publicó un libro en 2015, Peter Frankopan, que está en español el libro en inglés se llama La Ruta de la Seda y en español se llama El Corazón del Mundo. Por eso estoy pensando en el corazón del mundo. Y él lo que dice es que el corazón del mundo, el ombligo, en la época sobre todo del siglo XVII y XVIII, rotó hacia Europa, ¿no? O sea que el ombligo del mundo se movió hacia Europa y el cercano oriente, la India, China, empezaron a quedar relegados y el verdadero ombligo se puso en Europa, sobre todo en Europa occidental. Él como inglés dice que indudablemente, con perdón de los europeos orientales, que los europeos orientales se quedaron como europeos de segunda clase, ¿no? Y que realmente los que hicieron Europa son los que estaban pegados al Atlántico. Sí. Y salvo España. Bueno, España en su momento, ¿no? Pero también luego se rezagó. Claro, se rezagó. Sí. Pero un poco lo que ahora dicen del ombligo del mundo, que es este libro que fue traducido como El Corazón del Mundo, es que lo que dice Frankopan es que el ombligo del mundo dice él, se está moviendo más hacia Rusia y China y Irán, ¿no? Ahorita se está volviendo, que se está moviendo hacia allá. Por las y que tecnológicas. ¿No sientes que se está moviendo? El ombligo, ¿no sientes el ombligo que se Oye, mueve? sí siento el ombligo, pero Moviendo la panza. En Acapulco mueven el ombligo. Mueven la panza. A mí antes de que termines me gustaría No, sí, sí. devolverle lo erótico a al la ombligo. palabra, por favor. Porque en el Cantar de los Cantares se dice literalmente, bueno, no literalmente porque como son puras traducciones, nadie sabe cómo sería literalmente, ¿no? Tu ombligo es como una copa a la que nunca le falta buen vino. Y luego añade, entre tus muslos hay un montón de trigo con violetas. Tus pechos son 2 cervatillos gemelos de gacela. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Bueno, para devolverle lo erótico al ombligo, Bueno, porque ahí se movió el ombligo también Como el libro de como el Gutiérrez eje. Tibón, Claro, Gutiérrez Tibón el libro de tiene el Gutiérrez ombligo Tibón es como puro- centro erótico como del Fondo de centro Cultura y en Económica. el Oriente era muy importante el El ombligo, ombligo, ¿no? sí, el ombligo. Bueno, al menos en la India, en Claro. algunas partes siempre. Como la Que Ombligo bueno, de la y- tierra que y diría ombligo del nuestro mundo, compañero Maradona. exactamente, ombligo del mundo. En la Edad Media, las cruzadas fueron
porque los cruzados creían que el ombligo del mundo era Jerusalén, ¿no? Era Jerusalén, que es el ombligo. Muchos Y en los pueblos se mapas- sienten el ombligo del mundo. Pero ¿dónde están? muchos- Si ese es el ombligo del mundo, ¿dónde quedó el cordón umbilical? Esa es la pregunta. La pregunta es dónde quedó el cordón umbilical. Digo, para sacarle las células Y, madre. bueno, pero ¿no? lo que dices es cierto. Como dicen. Los chinos o los, Para cortar o esa los dependencia. mexicanos. Claro, de hecho, bueno, el propio México nombre quiere México, decir- ¿no? Claro, México quiere decir en el ombligo de la luna. O sea, Te digo. y los chinos y los indios y dejen de los buscar. egipcios, pues, todos querían que vivían en el ombligo del mundo, ¿no? Y podríamos decir que psicológicamente, pues dicen los psicólogos, bueno, que todos nos sentimos un poco el ombligo, del mundo, Digo, cuando somos esa es niños, sobre la todo. cuestión de... De De nuestro nuestro mundo mundo, sí somos el claro. ombligo, de nuestro mundo particular, ¿no? Qué bonito. Así es. Pero hay un mundo objetivo afuera, ¿no? Hay un mundo allá afuera. Bueno, pues... Bueno, lo que vemos con Trump es que se está como, él mismo está como Desobligando. abdicando y renunciando a ser el ombligo del mundo, ¿no? Que eso es lo que estamos viviendo y que la misma Europa con los problemas que está teniendo y el peso que empieza Sí, sí, a sí, tomar Rusia, China, este despertar geopolítico. Sí. Geopolítico. Ahora, lo que no está entiendo es un por poco qué despertar. mencionas a Irán. Irán también tenía unos problemas gigantescos. Bueno, ¿no? Irán, porque a lo mejor en lo que dice Frankopan es que en el siglo I y II de nuestra era, realmente Bueno, sí, fue sí. la primera No, unificación. en aquel entonces sí, entiendo todo el Fue la pasado de primera Irán unificación es- y que entonces él dice que aunque Irán no fue el ombligo del mundo más que en la época del Sí, Imperio bueno, Persa. En ese libro que citaste, el de la ruta de la seda, pues también es imprescindible todo eso, ¿no? Sí, sí, o sea que Este hay- ombligo ya se nos- tiene que cortar. Bueno, a ver. Sí. Ya nos contaron. La dichosa definición. Obra teatral de ambiente y personajes populares, generalmente burlesca, situación o suceso ridículo, etcétera, y otras acepciones que realmente yo no sabía que la tenía, ¿no? La palabra que buscamos es sainete. Vean en qué sainete nos hemos metido. Se armó el sainete por el ombligo del mundo. Sí, Irán y no volverá. Irán y diría no Pacheco. volverá. Ahora la cosa es quedarse a ver de ida y vuelta. Eso. favor. Sí. Es Giovanni como el segundo Simone tiempo. Hidalgo, María Elena. El Tipo segundo extra. tiempo de la dichosa palabra. Son los cuartos de final. Es que ya vienen los cuartos de final. Arturo Paniagua, José Miranda Arzola y otros obtuvieron nuestros libros. Bueno, entonces tú te vas, Yo me ahí te voy. encargamos las cámaras, todo esto, ¿no? Yo me las llevo todas. Sí, ahí platican tantito de fútbol. y Te vamos esas a cosas. invitar un día para que nos ¿A mí? cuentes cómo ves tú el fútbol. El problema que tiene es que la pelota es redonda. Si jugaran con una pelota cuadrada, si no se empujaran, si dijeran con permiso, si no se lo tomaran como un juego, si no se lo tomaran en serio, salieran bien de traje con su corpa, Con etcétera. Ya cortesía. nos vamos. Bueno. Silbatazo final. Eduardo Casar. Nos vemos, Germán, Pablo, Laura. y Eduardo. yo ahí Laura, nos vemos. Eduardo. So